En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein comenzó su entrenamiento con el Sr. Gawain. Además, fue a la Universidad de Koi en búsqueda de información sobre Ornasis. No solo encontró pocas respuestas, también a un sospechoso. Continuamos con Capítulo 99, Chimenea Roja. A última hora de la tarde, Klein regresó a casa y corrió las cortinas, permitiendo que su habitación se perdiera en la oscuridad. Sacó lápiz y papel y pensó durante un buen rato, finalmente escribiendo una frase: el secuestro de Elliot se debió a elementos extraordinarios. Como vidente, Klein había tratado de adivinar si esas coincidencias eran consecuencia de desarrollos antinaturales, pero los resultados mostraron lo contrario. Esta vez, Asik lo influenció para que volviera a investigar estos eventos. También extrajo lecciones del payaso de traje. Él diseñó seriamente una declaración de adivinación apropiada, eliminando cualquier descripción que pudiera ser vaga o causar confusión. Sí, debería analizar las tres coincidencias y adivinarlas por separado. Klein asintió pensativo mientras se quitaba lentamente el topacio de la muñeca. Sostuvo el péndulo espiritual con su mano izquierda y dejó que colgara cerca de la declaración de adivinación en el papel. Se recompuso y entró en un estado de cogitación. Con los ojos cerrados, Klein comenzó a cantar repetidamente: el secuestro de Elliot se debió a elementos extraordinarios. Mientras recitaba la declaración una y otra vez, Klein abrió los ojos y miró el péndulo, solo para ver que el topacio giraba lentamente en sentido antihorario. Sigue siendo negativo, murmuró Klein para sí mismo. Diseñó varias otras declaraciones de adivinación, pero los resultados persistieron. No había nada extraño en ese incidente. Luego adivinó por separado el evento de la estadía de Ray Bieber en Tingen y el incidente de adivinación del espejo mágico de Selena, pero las respuestas para ambos eventos fueron normales. ¿Era yo, un verdadero vidente, asustado por el charlatán Sr. Asik? Además, el capitán y los demás no sentían que nada estuviera mal. Klein se rió y negó con la cabeza, pero se mantuvo cauteloso. Planeaba usar la técnica de adivinación de los sueños para obtener una confirmación final. Después de pensarlo un poco, cambió la declaración de adivinación para que se ajustara al cambio de método. La verdadera razón del secuestro de Elliot. Mientras garabateaba con la pluma estilográfica, Klein se detuvo y reflexionó sobre sus palabras. Después de leerlo una y otra vez, rompió el papel y caminó hacia su cama. Se relajó y se acostó. Con la declaración de adivinación en la mano, Klein se durmió rápidamente con la ayuda de cogitación. Se encontró en un mundo retorcido y roto. Recuperando sus sentidos, comenzó a nadar a través del borrón. Poco a poco, vio a los pocos secuestradores. Los vio perder su ficha final en una mesa de juego, los vio obtener armas de fuentes subterráneas y los vio inspeccionar el área. Incluso alquilaron el apartamento al otro lado del apartamento de Ray Bieber como su escondite. Estos no formaron una escena continua, sino que se presentaron en forma de imágenes parpadeantes. Klein no pudo encontrar nada anormal. Además, también se había alineado con las declaraciones de los secuestradores. Después de salir del sueño, Klein adivinó por separado los otros dos incidentes, pero tuvo el mismo resultado. Sus desarrollos siguieron la lógica. Las coincidencias fueron en realidad coincidencias. De hecho, estaba pensando demasiado en las cosas. El señor Asik es simplemente un entusiasta de la adivinación. Klein estabilizó su péndulo y negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Estaba a punto de correr las cortinas y dejar entrar la luz del sol en la habitación cuando se quedó paralizado. Según la impresión original de Klein del señor Asik, es una persona confiable y digna de confianza. Nunca había dicho nada sin fundamento. Incluso si siempre estaba peleando con Mentor, se limitaba a temas académicos, y cada uno de ellos tenía sus razones. Si realmente fuera un simple entusiasta de la adivinación, no habría interactuado conmigo de esa manera. Y los recuerdos del Klein original no tienen nada de que le guste la adivinación. Por supuesto, esto podría deberse a la pérdida de los recuerdos correspondientes. Klein frunció el ceño y no pudo aliviar sus preocupaciones. Necesitaba una forma de confirmar esto. Sospechaba que el señor Asik se había encontrado sin saberlo con información privilegiada y estaba tratando de recordárselo usando la adivinación como excusa. ¿Cómo debo confirmar esto? Klein caminaba de un lado a otro por la habitación oscura, tratando de recordar las otras técnicas de adivinación que conocía. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. De repente se detuvo cuando se le ocurrió una idea. Supongamos que estas coincidencias son dudosas. No puedo adivinar un resultado porque mi secuencia no es lo suficientemente alta o porque me afecta la interferencia externa,
pero puedo cambiar mi entorno. Puedo cambiar mi entorno a un lugar que sea aún más misterioso y aún más difícil de entender. Klein se sintió emocionado. Abrió su cajón y sacó una daga plateada. Se concentró y permitió que su espiritualidad fluyera desde la punta de la daga, convirtiéndose en uno con su entorno. Con cada paso que daba, el muro de la espiritualidad cerraba toda la habitación. Klein planeó hacer la adivinación sobre la niebla gris, para hacer la adivinación en ese mundo misterioso. En el magnífico salón divino antiguo sobre la interminable niebla gris, Klein se sentó en el asiento de honor en un extremo de la mesa de bronce. Ante él había un trozo de piel de cabra que quiso que existiera. Levantó un bolígrafo e intentó escribir la declaración de adivinación como lo había hecho anteriormente. El secuestro de Elliot se debió a elementos extraordinarios. Sostuvo el péndulo espiritual y lo colgó bajo. Klein se compuso rápidamente mientras se volvía silencioso y etéreo. Medio cerrando los ojos, recitó la declaración 7 veces, usando su espiritualidad para interactuar con el mundo espiritual que estaba por encima de todo. Sintiendo el tirón de la cadena de plata, Klein abrió los ojos para mirar el péndulo. La vista lo dejó paralizado de inmediato. El péndulo giraba en el sentido de las agujas del reloj. Esto significaba que había un elemento extraordinario detrás del secuestro de Elliot. Esto era completamente diferente al resultado que había obtenido en el mundo exterior. No había rastros de interferencia alguna. Tal poder o medio es aterrador. ¿Cuál es el motivo de la persona detrás de esto? ¿Está mi destino entrelazado con el diario de la familia Antigonus? Klein estaba inmensamente sorprendido. Perdió la calma y la rotación del péndulo se convirtió en un caos. Dejó el topacio y se frotó la glabela. Su expresión era anormalmente grave. Después de contemplar durante unos segundos, no intentó adivinar los otros 2 eventos. En cambio, escribió una nueva declaración de adivinación, la verdadera razón del secuestro de Elliot. Sostuvo el papel en su mano y recitó la declaración 7 veces. Klein se reclinó y se quedó dormido sobre la niebla. Pronto, vio una niebla ilimitada, ilusoria de color blanco grisáceo. La niebla se disipó lentamente, revelando una llanura de hierba colorida llena de flores. El espacio detrás de las flores y las llanuras se doblaba sobre sí mismo, como un monstruo que hubiera cobrado vida. Klein hizo todo lo posible por mirar hacia adelante, apenas distinguiendo la imagen de una chimenea de color rojo oscuro. En este punto, la escena frente a él se hizo añicos, poniendo fin a su sueño. Klein enderezó abruptamente la espalda en el majestuoso salón divino. Su corazón latía salvajemente sin razón. Uf. Se sentía como si acabara de espiar algo aterrador. Respiró hondo 2 veces para estabilizar sus emociones caóticas. Tap, tap, tap. Algún tiempo después, Klein dio unos golpecitos en el costado de la mesa y se sumergió en sus pensamientos. Chimenea roja, jardín, llanuras de césped. ¿Cómo se relaciona esto con la persona detrás de todo esto? No puedo determinar su motivo a partir de las coincidencias, ni puedo concluir que haya alguna mala intención. En medio de este pensamiento, Klein se sintió alarmado por él, el capitán, Fry y los demás. Somos como marionetas bailando sobre una cuerda. Lo que es aún más aterrador es que pensamos tan bien de nosotros mismos. Suspiro. No sé cómo plantearle este asunto al capitán. La adivinación del viejo Neil produjo los mismos resultados que la mía en el mundo exterior. Si me pidieran que lo confirmara frente a ellos, no tengo forma de hacerlo. Klein se frotó las sienes como si tuviera dolor de cabeza. Después de casi 20 segundos de calma, comenzó a adivinar el evento de la estadía de Ray Bieber en Tingen. De manera similar, utilizó por primera vez la radiestesia espiritual. Esta vez, Klein se sorprendió al ver que su topacio colgaba inmóvil. No fue una confirmación ni un rechazo de la declaración. Extraño. Murmuró. Comenzó a adivinar las razones de este fenómeno. La persona detrás de esto ha sentido mis adivinaciones y ha tomado contramedidas. Después de eso, probó la técnica de adivinación de los sueños, pero todo lo que vio fueron fragmentos de niebla. Ya no hizo nuevos descubrimientos. Los resultados del incidente de adivinación del espejo mágico de Selena fueron los mismos. Klein casi pudo confirmar su conjetura en este punto. Dado que no tenía forma de notificar al capitán Dunn Smith por el momento, tenía una motivación sin precedentes para mejorar sus habilidades. Debo ir al club de adivinación más tarde y rápidamente tener éxito en mi actuación, para digerir la poción de vidente. Además, tengo que confirmar si la poción de payaso es de hecho la secuencia de vidente posterior,
así como reunir pistas sobre ella. Además, tengo que interactuar más con el Sr. Asik y ver si puedo desenterrar cualquier información privilegiada que tenga. Klein sostuvo su frente con la palma de la mano derecha y rápidamente trazó un plan y determinó su punto focal. Después de pensarlo un poco, una piel de cabra apareció frente a él nuevamente. Cogió su bolígrafo y escribió. La secuencia 8 correspondiente de la secuencia 9 vidente es payaso. Por su experiencia previa, el presente Klein estaba completamente convencido de que sus habilidades de adivinación aumentaron y mejoraron por encima de la niebla gris. Al igual que el éxito de las redadas, es este el resultado de tener buena suerte, murmuró y tomó su péndulo espiritual. Algún tiempo después, Klein recibió una respuesta definitiva. La secuencia 8 correspondiente de la secuencia 9 vidente fue payaso. Luego volvió a escribir en el papel. Las correspondientes secuencias 8, 7, 6 y 5 de vidente otorgarían al menos un poder nuevo y no relacionado. Klein exhaló mientras intentaba de nuevo la búsqueda del espíritu. Sin embargo, vio el topacio colgando inmóvil sin rotaciones. No hay suficiente información para completar la adivinación y recibir una revelación, murmuró para sí mismo mientras aparentemente estaba sumido en sus pensamientos. Luego, dejó la cadena de plata y comenzó a considerar la declaración requerida para una adivinación onírica. Casi 20 segundos después, tomó su pluma estilográfica y escribió con seriedad, pistas para la poción del payaso. Capítulo 100, Interpretación de símbolos. Pistas de la poción de payaso. En el asiento de honor de la antigua mesa de bronce, Klein repitió la declaración de adivinación un par de veces antes de recostarse y entrar en un sueño profundo. Su entorno rápidamente se volvió pacífico y silencioso. Vio una vista nebulosa, con innumerables escenas distorsionadas y borrosas que pasaban destellando, como gotas de rocío matutino sobre tiernos pétalos de flores. Poco a poco, Klein comprendió su espiritualidad y recuperó el sentido. Vio una chimenea frente a él con una mecedora frente a ella. Sentada en él había una anciana vestida de blanco y negro. Aunque no podía verle la cara porque tenía la cabeza gacha, el instinto de Klein le dijo que era una anciana. Y estaba bastante seguro de ello. La anciana estaba frente a un escritorio directamente. Había periódicos y latas con incrustaciones de plata sobre el escritorio. Esto es, Klein encontró la escena ante sus ojos muy familiar, y rápidamente reconoció lo que vio. Aquí fue donde se quedaron Rey Bieber y su madre. Aquí fue donde vio un cadáver hinchado por primera vez. ¿Hay pistas que apuntan a la poción de payaso aquí? Justo cuando los pensamientos de Klein pasaron rápidamente, la escena a su alrededor se transformó. Era un almacén blanco grisáceo, escondido entre edificios idénticos. Había huesos blancos esparcidos por todas partes, y algunas bolas de carne que parecían haber sido aplastadas por una roca. En el medio del almacén había un objeto blanco grisáceo del tamaño de un puño. Su superficie estaba llena de zanjas y parecía suave pero dúctil. Parecía un cerebro extraído de un ser vivo. Justo cuando Klein reconoció la escena y recordó algo, la escena frente a él se distorsionó como agua ondulante antes de transformarse en otra nueva escena borrosa. Se colocó un cuerpo desnudo sobre una mesa larga cubierta con un paño blanco. Había algunas manchas azuladas y descoloridas en la piel del cadáver. Klein de repente frunció las cejas y murmuró, primero fueron las imágenes del escondite de Rey Bieber y sus restos, y ahora, ¿está relacionado con la marca en la muñeca del payaso del traje? Justo cuando intentó especular qué significaban las escenas, la escena volvió a cambiar de repente. Una mesa de café de mármol, un juego de 2 sofás de cuero y una lámpara de araña que colgaba en lo alto del techo. Había 3 personas, Klein Moretti, que tenía cabello negro, ojos marrones y un temperamento erudito, un hombre rico de cuerpo regordete y piel pálida, y una hermosa joven con guantes de rejilla. Después de eso, fueron otras 3 personas y un objeto, un hombre de mediana edad con una túnica negra que tenía el cabello castaño espeso y puntiagudo, un hombre rico de cuerpo regordete y piel pálida, un anciano de medio siglo con cejas despeinadas, cabello castaño fino y ojos azul grisáceo, y un cuaderno negro sobre la mesa redonda entre todos ellos, un cuaderno que exudaba un aire antiguo y lejano. El cuaderno de la familia Antigonus. Klein se sentó de repente con la espalda recta y el sueño se desvaneció. Mirando fuera del salón divino donde había una niebla gris ilimitada y estrellas carmesí, pensó tanto en shock como en confusión. Estaba adivinando en busca de pistas sobre la poción de payaso. ¿Por qué aparecería el cuaderno de la familia Antigonus? Déjame pensar, que ese tipo regordete era Belch. Sí, Belch,
un tipo desafortunado que compró el cuaderno de la familia Antigonus y desencadenó una secuencia de incidentes. La hermosa joven con guantes de rejilla era Naya. Recuerdo que la combinación de la mesa de café de mármol y el sofá de cuero es un sello distintivo del lugar de Belch. Vi a la médium espiritual Dali allí. En otras palabras, lo que vi fue la sala de estar de Belch. Era una escena en la que el Klein original y sus dos compañeros estaban discutiendo sobre el cuaderno. Klein se calmó y golpeó rítmicamente el borde de la larga mesa de bronce. Entonces, ¿qué representa la última escena? Apareció el cuaderno, apareció Belch. ¿Podría ser la escena en la que compró el artículo antiguo? Había otras dos personas y una de ellas parecía muy familiar. Siento como si hubiera visto al hombre de mediana edad con la clásica túnica negra en alguna parte antes. Ese cabello castaño puntiagudo, círculos oscuros severos en los ojos. Sí, ya sé quién es él ahora. Anas Vincent del Club de Adivinación, el Anas Vincent que murió pacíficamente después de que el capitán se coló en su sueño, habiendo aprendido que Selena obtuvo en secreto el encantamiento secreto de él. De ninguna manera, ¿fue él quien le vendió el cuaderno a Belch? Todo parece estar llegando al punto de partida. Seguro que el mundo es pequeño. No, Tingen es realmente pequeño. Pensándolo bien, es realmente una posibilidad que Anas Vincent no fuera un adivino ordinario. Obviamente, estaba profundamente inmerso en el misticismo y obtuvo la atención de un antiguo dios maligno. Tenía los canales, la capacidad y la oportunidad de adquirir el cuaderno que la Orden Secreta lanzó accidentalmente. No es de extrañar que el capitán y compañía nunca supieran dónde compró Belch el cuaderno. Su enfoque de investigación fue completamente incorrecto. Habían intentado investigar a través del mercado de antigüedades, pero cuando se encontró el paradero real del cuaderno, renunciaron a esa pista. ¡Qué lástima! Anas Vincent falleció no hace mucho. De lo contrario, definitivamente podríamos haber descubierto algo sobre el cuaderno. Ya que él estaba involucrado en el misticismo, debería haber investigado el cuaderno. Su muerte fue demasiado casual. Sin embargo, había otra persona en la escena, un hombre de unos 50 años. Puede que sepa bastante de lo que pasó. Klein dejó de tamborilear con los dedos en el borde de la mesa y miró una vez más cada escena de su adivinación onírica. La casa de Ray Beaver, el escondite de Ray Beaver, los restos de Ray Beaver, la marca en la muñeca del payaso del traje, la casa de Belch, Naya y el intercambio original de Klein, Belch, Anas Vincent y la foto de grupo del cuaderno de la familia Antigonus. Jeje, además de la marca del payaso del traje, todo lo demás está directamente relacionado con el cuaderno de la familia Antigonus. Pero había adivinado en busca de pistas sobre la poción de payaso. Esto no es científico, ni tiene sentido místico. Después de convertirse en un vidente, Klein una vez trató de adivinar dónde había comprado Belch el cuaderno de la familia Antigonus, pero nunca consideró usar las cualidades únicas que poseía el área sobre la niebla gris. Como tal, no había recibido ninguna revelación, pero ahora, había descubierto la verdad al adivinar algo por separado. Después de pasar casi 20 segundos para calmarse, Klein resumió el contexto proporcionado por el diario de Roselle e intentó interpretar la adivinación de sus sueños. La primera posibilidad, Zaratul lo debería decir, la Orden Secreta, estaba buscando y persiguiendo las reliquias de la familia Antigonus. Entonces, el significado simbólico del sueño es usar asuntos relacionados con la familia Antigonus para atraer a la Orden Secreta a aparecer, a fin de obtener la fórmula de la poción payaso. La segunda posibilidad, la fórmula de la poción payaso está registrada directamente en el cuaderno de la familia Antigonus. El hecho de que la familia Zaratul esté buscando las reliquias de la familia Antigonus implica que comparten conexiones muy profundas. Podrían haber sido aliados o enemigos. Por lo tanto, parece bastante natural que la familia Antigonus poseyera partes de su secuencia. Las cosas serían obvias si fueran aliados, pero los enemigos son los que se conocerían mejor. Pero la segunda explicación no podría vincularla a la marca del payaso del traje. Suspiro, desearía que la segunda explicación fuera cierta. Cuando la Santa Catedral encuentre un experto para interpretar el cuaderno, podría obtener la poción de payaso sin ningún riesgo. Parece que la primera explicación es la más plausible. Mi instinto de vidente me dice que podría haber un significado simbólico más profundo. Habiendo pensado en eso, Klein se masajeó la frente y de repente se dio cuenta de las limitaciones de un vidente. A menos que fuera un signo muy simple y directo, un vidente tenía que tener mucho cuidado al hacer interpretaciones. Era como caminar al borde del abismo o caminar sobre una fina capa de hielo sobre la superficie de un lago.
El resultado del payaso del traje fue un ejemplo real y sangriento de lo que podría resultar en un solo error en la interpretación o no comprender un punto clave. En ese instante, Klein tuvo la ilusión de dominar la verdadera esencia de un vidente. Parecía estar a un paso de digerir la poción por completo. Gracias por iluminarme con tu vida. Alabada sea la señora, murmuró y dibujó una luna carmesí ante su pecho. Luego adivinó si Asik tenía buenas intenciones o si era un increíble villante. Recibió confirmaciones para ambos. Finalmente, las continuas adivinaciones agotaron a Klein. No tuvo más remedio que dejar de darle vueltas a sus pensamientos y decidir sobre los asuntos cruciales que necesitaba atender. Tengo que encontrar al hombre que apareció en la misma escena con Belch, Anas Vincent y el cuaderno de la familia Antigonus lo antes posible. Puedo comenzar mi búsqueda con el club de adivinación. No puedo simplemente confrontar al señor Asik. Sí, podría ser un villante de secuencia intermedia de la escuela de pensamiento de la vida, pero hay una falta de información, lo que me hace imposible adivinar. Uf. Klein dejó escapar un suspiro y evocó el retrato del anciano de medio siglo de cejas desordenadas, cabello castaño fino y ojos azul grisáceo en la piel de cabra que apareció ante él. Esta fue la tercera persona presente cuando el cuaderno de la familia Antigonus fue intercambiado entre Belch y Anas Vincent. Al mirar el retrato, Klein cayó de repente en un dilema. No pude dibujar durante la clase de arte en la escuela primaria, siempre fui yo quien recibió las mayores críticas de los profesores. ¿Debería usar magia ritualista como el viejo Neil? Eso se hizo rezando a la diosa. Si tuviera que usar la singularidad del área sobre la niebla gris, estaría en problemas si las divinidades notaran algo mal. Espera un segundo, quizás pueda orarme a mí mismo. La transmisión de imágenes y la transmisión de voces son similares. Aunque temporalmente no puedo acceder al poder misterioso sobre la niebla gris, lograr un asunto tan pequeño no debería ser un problema. Habiendo pensado en eso, Klein emanó inmediatamente su espiritualidad para envolverse a sí mismo para estimular la sensación de caída. De vuelta en su dormitorio, encendió la lámpara de gas y oró. El loco que no pertenece a esta época. Eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris. Eres el rey de amarillo y negro que maneja buena suerte. Rezo por tu revelación y oro para que me permitas dibujar lo que he visto. Después de recitar el encantamiento, Klein no roció aceites esenciales ni quemó ninguna hierba para obtener la ayuda de sus poderes. Era así de informal cuando se rezaba a uno mismo. De repente, hubo murmullos en sus oídos cuando vio los 4 puntos negros que formaban una superficie cuadrada en el dorso de su mano. Caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y recitó el encantamiento antes de penetrar en el caos maníaco para regresar al área sobre la niebla gris. Esta vez no vio ninguna de las estrellas carmesí encogiéndose o expandiéndose, pero detrás del asiento de honor en la larga mesa de bronce, el extraño símbolo formado por un ojo sin pupila parcial y líneas parcialmente contorsionadas brillaba débilmente mientras producía oraciones ilusorias. Klein se acercó al oído y escuchó. Después de asegurarse de que no hubiera errores, conjuró el retrato de la tercera persona y lo arrojó hacia la luz que fluía de acuerdo con el formato de la oración. Después de que todo estuvo hecho, inmediatamente dejó el mundo misterioso sobre la niebla gris y regresó a su dormitorio. Justo cuando encontró su equilibrio, un retrato apareció inmediatamente frente a los ojos de Klein. Además, sintió un poder débil e ilusorio que lo aumentaba. Cogió una pluma estilográfica y encontró un trozo de papel blanco y expresó su intención. Klein se sorprendió al ver que su mano derecha se movía incontrolablemente mientras dibujaba líneas rápidamente. Al poco tiempo, vio un retrato realista de la tercera persona. Después de anotar el color del cabello y los ojos, así como otras características únicas, Klein exhaló un suspiro de alivio a pesar de los espasmos de su mano derecha. La ilusión ante sus ojos se disipó rápidamente. En pantalla dejar el playlist y el próximo video, si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.